¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo. Como siempre, en esta nuestra cuarta temporada, tratando de acercar la realidad. Decimos tratar porque no es cada vez más compleja, pero bueno, la traemos, la abordamos, la debatimos y tratamos de buscar un horizonte colectivo, como siempre. ¿Cómo le va a sentir? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Vale, Buscando mucho. ese horizonte no solamente periodísticamente, no, también el horizonte uno lo busca cotidianamente en la vida, Sí, ¿no? claro, lógicamente. Y haciendo política también, ¿no? Que esto también siempre una discusión que siempre tenemos con muchos invitados e invitadas, que hacer política es mucho más, ¿no? No hablamos de la partidaria, sino del comprometerse, Sí, del hacer, de la acción. Sí, el rol de los medios, como Exactamente. siempre, también debatimos, ¿no? El periodismo o propaganda, el rol de los medios en la construcción de sentidos, ¿no? Y en esa Y, construcción de sentidos nos metemos nosotros en el debate y a pelear también ahí. y que ¿no? muestra cada medio, ¿no? Y que no. Esa es Exacto. un debate también. Exacto. Bueno, hoy volvemos a insistir con una temática que cada vez es más amplia, que cada vez nos preocupa más por el escenario actual, porque no solamente es un escenario inflacionario, sino que es un escenario político, ¿no? De elecciones y con un panorama que es nada alentador. Muy poco alentador. Y siempre que uno toca estos temas te terminas como un poco abatido porque es como un sin solución, ¿no? Parece. Sí. Pero hay muchas personas que se están juntando, se están aglutinando para justamente poder lograr un cambio. Presentamos el programa. Dale. Vamos. El acceso a una vivienda digna sigue siendo una materia pendiente para una gran parte de la población que no encuentra respuestas a una situación apremiante. Ante un escenario especulativo que se consolida, es necesario avanzar hacia otro paradigma habitacional, donde exista un registro de inquilinos a nivel provincial y la cantidad de viviendas ociosas en la región. La lucha por ponerle fin a un fenómeno que se replica en todas las ciudades del país está ligada principalmente con la especulación inmobiliaria. Por ello, es imprescindible que sea el propio Estado quien impugna las nuevas reglas buscando equiparar la clarísima diferencia en torno a la correlación de fuerzas. En medio de una crisis económica, debemos preguntarnos, ¿quién brega por los derechos de los inquilinos? ¿La vivienda se considera un negocio o un derecho? Hoy en Catalejo, derecho a la vivienda, un sueño cada vez más lejano. Muy bien, bueno, tiene que ver con esto, el modelo de ciudad, qué tipo de ciudad necesitamos, el tema de los alquileres que va de la mano, ¿no? Una ciudad que si es sustentable, que digamos no vemos que así sea, donde vemos que el mercado inmobiliario avanza hacia un sector siempre el mismo, y que aquello que alquilamos estamos siempre desfasados, estamos siempre mirando la fiesta de lejos, y una ciudad que sigue, digamos, enfocándose hacia el río, ¿no? De alguna manera es como que entrelazamos el programa anterior con este, ¿no? Que hablábamos del agua, quién es dueño del agua, Exacto. de la historia del agua, y esa ciudad, esos grandes edificios, que también para quién, ¿no? ¿Quiénes habitan esos lugares? ¿Si se habitan o no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Sin duda, por eso hemos invitado al querido Nire Roldán, como siempre. Algún día vamos a traer a Nire para hablar de básquet, ¿no? Es un gran jugador de fútbol, ¿no? De básquet, perdón. Hay otros que dicen que le gusta el básquet y no saben jugar. Bueno, pero Bielsa no sabía jugar, un gran técnico. Por no vamos a dar nombre. ¿Cómo le va, Nire? ¿Cómo le va? Qué gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Gracias por venir. Ese pequeño comentario, sí, ¿viste? Sí. Te equivocaste, el Furcio. Algunos amigos que jugaban al básquet conmigo y la pateaban. dicen que yo era, para jugar al básquet, era muy buen jugador de fútbol o de waterpolo. Que es otro deporte que porque hacía, el básquet siempre está, ¿cómo juega? Ya que él la patea. Y eso, ahí, para el básquet, bueno. Claro. Tuvimos una historia en el básquet, por supuesto, un jugador del montón, pero historia acompaña. Tuvimos la suerte de jugar cada uno, yo lo hice por ahí, no federado, me insistió para ¿Compartieron federarme, cancha? pero no me federé. El amigo Coco Montarini, por ejemplo, que me quiso federar, yo dije, no, Coco, estoy en otra. Coco era compañero mío, fue compañero mío en Jugaba Rosario, bien, sí que un jugaba glorioso. bien, Era bueno, Coco Era era bueno. En mi equipo me tocaba ser suplente de las glorias que tenía Central en esa época. Claro. Qué bueno. Bueno, qué Nire, a lo nuestro. Sí, a lo nuestro. ¿Qué sé yo? También esto es nuestro. Está pero bueno, bien, por vamos a lo que... Para el tema de hoy. Para lo que hemos convocado a Nire. Ciudad habitable, como nos planteamos en el último programa que hicimos con el amigo Ariel Dorazo, que le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. O ciudad especulativa. Vamos camino siempre a esto último, ¿no? Sí, Rosario está cada vez más especulativa, diría yo. No está ajena a un fenómeno de muchas ciudades de América Latina, de Europa también. Este es un debate, ¿no? Claro. Una ciudad muy concentrada, cada vez con más, muchos metros cuadrados, pero no para la gente. No se entiende muy bien qué sucede. Una penetración importante de plataformas virtuales que en realidad son los fondos de inversión, la forma nueva que encontraron en el capitalismo para romper organizaciones sociales que defienden
su propio negocio, digo, organizaciones corporativas como son las cámaras inmobiliarias, por ejemplo, todavía no se dan ni cuenta cómo estas entidades, estos fondos de inversión penetran con plataformas virtuales conocidas, ¿no? Las que están instaladas aquí en el territorio. Bueno, de eso hay que defenderse, eso significa, así como Rappi, así como Claro. Rimax, así como otras tantas, todavía no tienen permiso para funcionar. Pero funciona. Hay otras que funcionan con un marco regulatorio más flexible todavía y aterrizan en el territorio. Además de eso, la concentración, o sea, una idea de los ciudadanos de que parece que todo el mundo compra más metro cuadrado. O sea, la gente mira los carteles que dicen ciudad, metros cuadrados, sé dueño, todo ese tipo de cosas y no se da cuenta que está ajena. Es un mensaje para alguien que es otro tipo de persona y que, así como demuestran los datos del censo, cada vez hay menos propietarios y cada vez hay gente, más cantidad de gente que viven expulsadas de la ciudad. Esto pasa en Rosario, en Córdoba, en Capital Federal, en una cantidad gigantesca. ¿Para quién es la ciudad? Es una buena pregunta. La ciudad debería democratizarse. Yo creo en esto, ya hablando de lo que nosotros pensamos, la ciudad, el intendente de la ciudad, el gobernador de la provincia, el presidente de la República, deben defender el derecho de los ciudadanos a tener derecho a ciudad, a ser cada vez más dueños de lo que sucede en el territorio. Tal No cual. solo departamentos para habitar, pequeños y medianos comercios de cercanía que deben existir y deben ser de los vecinos que uno tiene, deben ser de los pymes que uno conocía, esa vieja Rosario industrial, siderúrgica, obrera, de los trabajadores, pequeña y mediana empresa que cada vez crecía más y dejaba ahorro local. Por eso se crearon las cajas de crédito aquí en Rosario. Por eso Rosario tiene la gran cantidad de clubes que tiene, asociatividad, la gente hacía otra cosa, articulaba su economía. Lejos de pasar eso, lo que vemos es edificios vacíos, los señores del negocio especulativo, ya sea el negocio especulativo cerealero, los valijeros de las sojas que existen. Claro. Nadie conoce gente que trabaja en negro, pero cuando uno va al campo habla y el tipo dice yo vendo la mitad en negro. O sea, no se entiende muy bien eso. Los negocios de la medicina privada, los negocios vinculados a la usura, los negocios vinculados a los delitos e ilícitos como el narcotráfico, etcétera, todos esos dineros en negro se vuelcan en ladrillo. Bueno, entonces es muy preocupante pensar quién se queda con esos inmuebles, para quiénes son, eso hay que frenarlo. Ya. Y para el que no es propietario, la tortuga y la zanahoria, ¿no? Seguimos siguiéndola. Sí, en ese aspecto, Nire, porque uno cuando transita la ciudad, ¿no? Uno puede observar cotidianamente la cantidad de carteles de propiedades a la venta. Muchísimas. Y No así de alquileres. y muy pocas en alquiler. Y es como una cuestión de ahí, de una encerrona, ¿no? Que los inquilinos, cada vez que se está por terminar un contrato, estamos en esa inestabilidad emocional, sea familiar, porque sabemos todo lo que significa una mudanza. Y que sabemos que lamentablemente cada 2 o 3 años estamos mudando. Sí, creo que, y sumo esto, antes era toda la cuestión logística, los pibes que se tienen que adaptar, que llevar las macetas, ¿no? Con pesadas. Ahora es todo el tema, eso. ¿y cómo afrontar un alquiler? No, y cómo, Sí, porque ya se ha dicho inaccesible. y esa frase ahí, y lo que tenés que pagar para entrar. Claro. Que eso suena todo el tiempo, ¿no? Yo le agregaría uno que ustedes no están teniendo en cuenta, que para nosotros en las denuncias que llegan a la Concejalía Popular y otros lugares, es cuando te tenés que ir. ¿Cómo También. te sacás de encima Claro. a la inmobiliaria para que te reciba el inmueble y no te diga, Tremendo. me lo tenés que pintar con esta Claro, marca de pintura, me claro. lo tenés que dejar así? Claro. Hay casos, Claro. muchos casos de personas que sufren y que no pueden entregar la llave, que no le reciben la llave, que no Terrible. los atienden. Claro. Bueno, todo eso es una complejidad de las personas que alquilan, del contrato de alquiler. Y habría que hacer una separación porque hay mucha gente que trabajó muchos años y compró un departamentito y lo tiene alquilando. Piensa que nosotros hablamos de él, Exacto. de esa jubilada, ese jubilado, ese pequeño y mediano Es como cuando se comerciante. debate el modelo de producción, no es, Claro. no es con el pequeño y mediano, es con Claro, el pool, acá ¿no? hay que segmentar y nosotros le decimos que estamos dispuestos a decirle que en una nueva ley de alquileres, en la misma ley de alquileres, si quieren sacar a los propietarios que tienen 2 inmuebles para alquilar Claro. y vivir del ahorro, sáquenlo. Hablemos Claro. de los propietarios que tienen más de 2 inmuebles, que ya es un negocio. Totalmente. El negocio se debe regular de otra manera. Yo creo que en la totalidad siempre está primero el derecho a la propiedad.
Perdón, ay, qué furcio. Siempre está primero el derecho a la vivienda digna de las personas por encima del derecho a la propiedad. Claro. Siempre está encima. Entonces, ese debate, pongámosle un paréntesis y digamos en una transición, los propietarios hasta 2 inmuebles están afuera. Si usted Claro. lo alquila, Claro. vemos qué hacemos con usted, si hay que darle un beneficio que no pague esto, no pague lo otro. Ahora, propietarios de más de 2 inmuebles, porque acá existen señores que tienen 6.000, 4.000, 1.000. En la República Argentina hay una concentración infernal de la Claro. Que propiedad. tienen Inmuebles. 1000 inmuebles. inmuebles. Hay complejos que tienen, hay señores que son propietarios del edificio entero. Claro. Usted que le Deben digan a los ser los mismos vecinos. que piden la exención de impuestos, digamos, la rebaja. Claro, lo mismo, son los ¿no? mismos señores que Imagino. tienen el mismo que aparte, ¿no? Tienen un único señor que administra los inmuebles, o sea, los administradores de consorcio son la misma gente con un único propietario Claro. que le administran 1, 2, 3, 5 edificios y más. Bueno, esa concentración debe haber registros muy claros para leer el mapa de quiénes son los propietarios, quiénes no lo son. Van a decir acá, como nos contestan siempre, pero si eso lo sabemos, está el registro de la propiedad, contesta la gente así como, no, hablemos en serio. Un registro de contratos de alquileres, un registro de inmuebles ociosos, un registro de ofrecidos en alquiler, un registro de inmuebles que se venden. Queremos verlo. Sin costo, tenemos de sobra trabajadores en el municipio, en la provincia para hacer este trabajo. Ofrecemos voluntariamente las organizaciones de la sociedad civil, abogados, profesionales para atender esta problemática en equipos de trabajo. Y sepamos bien cómo es el mapa. Y de ahí en más, política segmentada dirigida a cada sector. Una cosa es aquel que tiene 2 inmuebles, otra cosa es el que tiene hasta 5, otra cosa es el que tiene 10, otra que tiene 100 y el que tiene 1000. ¿Cómo hay gente que tiene 1000? Sí, no se sorprenda, hay señores que tienen muchísimos inmuebles. Entonces, para eso tienen que tributar diferente. Sin duda. Y pasa como pasa en todos lados, ¿viste? Las grandes cerealeras tributan en capital, donde les conviene, o sea, analizan dónde, con convenios multilaterales tributan donde no tributan acá. Donde pagan menos. No tributan acá. O sea, si vos le querés cobrar un poquito más, se te van. También pasa con estos señores, pero bueno, este tema hay que democratizarlo. Y en esto yo quiero transmitirle tranquilidad a las personas, que entiendan que las personas que son propietarias y que con un ahorro viven de un departamento, no estamos atacando a ese sector. Totalmente. Estamos hablando de la especulación inmobiliaria y de la Totalmente. concentración. Y le decimos a los señores de las cámaras inmobiliarias, del Colegio de Corredores, yo creo que ya hemos sensibilizado y le hemos transmitido a las conducciones este tipo de cosas, que vienen los fondos de inversión a comprarle su negocio, señores, así como vienen a los pequeños almacenes, vienen las grandes cadenas de supermercados y arman estas famosas cosas que hoy existen, que todos conocemos, de venta rápida, tantas horas, y le sacan el negocio a los pequeños y medianos comerciantes. Lo mismo le va a pasar a las inmobiliarias, como pasó en Alemania, que tuvieron que hacer un plebiscito que todavía no se concretó en la práctica, en la normativa jurídica específica en la ciudad de Berlín, pero votó la gente con casi el 60% de los votos para que expropien los inmuebles de los fondos de inversión que tenían 2.000, 3.000 inmuebles. Exacto. De eso estamos hablando. Eso se viene acá. ¿Por qué nosotros en Argentina sabemos que se viene el tsunami y hacemos como si no pasa nada? La gente vive como si todo estuviera bien. Esto hay que llamar la atención a los ciudadanos y hay que decirles, se vienen problemas más severos. Quien más lo va a pagar es el inquilino. ¿Cuántos hay a nivel nacional? Mire, somos millones, ¿no? Por supuesto. Claro, pero Dicen, no hay políticas No, para... y que tampoco se ve No hay más allá registro. del No hay intento registro. de aglomerar y concentrar y organizar, Pero- como en el caso de Tenir, de Ariel, de distintas organizaciones. Hay una queja, pero si pudiésemos organizarnos, las y los inquilinos, qué fuerza, ¿no? Sería. pero claro, pero aparte, vos fíjate lo que sucede. Esto lo dijimos, ya te lo he contado acá, Sí. lo hemos dicho en el Congreso de la Nación. Claro. Yo tuve la suerte de hablar con el diputado Gioja que me dijo, pero es cierto que no sabemos cuánto. No sabemos cuánto. No tenés un registro de contratos de alquileres. Mucho menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que Claro. está totalmente en negro Totalmente. el mercado del alquiler. Entonces, hay que decir, y que son los que nos imponen a nosotros, porque aparte hay otro fenómeno. Todo lo que discutimos sobre el problema del alquiler es lo que le pasa a los porteños y a los contratos en dólares, centralmente. Nosotros acá tenemos que decir que vimos 4 o 5 truchos, diría yo, corredores inmobiliarios que hacían ese tipo de cosas, que ni siquiera eran corredores formales. No es normal encontrar en Rosario, en el interior del país, contratos de alquiler en dólares. Ay, por favor, Nine, no, otra cosa más Pero en no. Capital sí, pero en Capital sí Claro, me tocó verlo. claro, O sea, no, una nosotros locura. estamos trabajando en el Frente Nacional de Inquilinos con gente de Capital Federal. Me tocó verlos.
Me tocó me tocó atender a personas del extranjero que traían una persona discapacitada, tuvieron una universidad y le hicieron un contrato en dólares así como ligeramente y por el tiempo que él creía y lo estafaron. O sea, todas estas cosas suceden, o sea, no tienen límite. Entonces hay que frenar eso y para frenarlo hay que abrir los ojos a tiempo, hay que concertar con todos los actores y democratizar el acceso al hábitat de las personas. Totalmente. Después está que el Ministerio de Vivienda no hace los edificios, el famoso discurso, no quieren una normativa sobre el tema de la ley de alquileres, o sea, le parece que es mala porque aumenta el 100%, pero es un poco menos que la inflación, señores. Exacto, sí, es claro. un 15% menos que la inflación si la leemos correctamente. Y aparte, no quieren un contrato por 3 años, como vos decías, que a los 3 años te agarra esa preocupación, quieren un contrato por año. Por año. O sea, quieren ajuste no anual, semestral, o sea, más rápido te aumenta. No entiendo yo al inquilino que dice que la ley lo perjudica. La ley tiene miles de errores. Totalmente. Ahora, de ninguna lo favorece en estos pequeños puntos. Tal cual. Tiene un error central la ley, pero que lo modificaron los señores de las cámaras inmobiliarias. El valor del ajuste debía ser por el salario. Eso proponíamos nosotros. No queríamos ajuste. Pero si ya que no había otra forma de sacar la ley, lo sacamos con un ajuste, pero el ajuste anual y de acuerdo al salario. ¿Qué hicieron estos señores? Lo ataron a la inflación para que sea más alto. Inflación y sueldos. Y ahora dicen que encima no les alcanza cuánto ganan, quieren ganar más. Nosotros estamos diciendo que el inquilino no tiene ese problema, no tiene cómo pagar, porque está expulsado a la periferia y porque hay muchísima gente, se expresa en la gente que duerme en la calle, el ciudadano común, Sí. deje de mirar y decir cuánta gente en la calle, llaman a la policía para sacar a la gente que está en la calle. No, señor, hay que defender a esa gente que no tiene dónde irse a vivir. Y no es porque no trabaja, es porque se queda sin trabajo, está expulsado a la periferia por la concentración de la propiedad. Hay que frenar eso. ¿Y cómo se frena? Diciéndole la verdad a los legisladores, y esto también hay que decirlo, a los legisladores que van al Congreso de la Nación, diputados nacionales, a hablar del tema de alquileres, supuestamente conocen, y dicen que sacan los datos de las plataformas virtuales extranjeras. O sea, una falta de respeto a la ciudadanía, no se lo podemos permitir. Hacen proyectos de ley que lo escriben, sin vergüenza, con el nombre de Fantasía de Zona Pro, por ejemplo, que es una de esas empresas que antes era llamémosle los clasificados de un diario importante, pero después dejó de serlo, es una empresa de un grupo económico brasilero que tiene el 90% de capitales extranjeros y fondos de inversión, con un solo accionista argentino, que es Mercado Pago casualmente. Mirá vos. O sea, es muy loco el tema. Terrible. Vamos ahora al cortecito, vamos a la pausa. regresamos y seguimos hablando con Irene Roldán. Dale. Hasta ahora arrancamos ya como para cerrar, ¿no? La verdad, pero bueno, hay cosas que hay que plantear este debate, hay que no solamente generar conciencia, sino también tratar de exigir a la clase política, ¿no? Que lo ponga en debate y que lo ponga en serio. Ya volvemos. Vamos. Hoy estamos de regreso aquí en Catalejo, charlando con el querido Nire Roldán. Está contento Nire, hincha de River. Ah, está bárbaro. Compañero Ariel Horacio, hincha de San Lorenzo. Sí. Andan ahí. Andan Estamos bien. ahí mezcladitos, quinto. Y bueno, ya tienen muchas bajas, muchas cosas ahí con los alquileres, denuncias, todo tienen que levantar por algún lado. Hay que aferrarse a otras cuestiones. algo bueno hay que Algo Claro. bueno. Mire, voy a volver un segundito a lo que vos venías charlando. El tema de la dolarización, ¿no? En, por ejemplo, la venta, que no ocurre en todos los países de América Latina. Argentina es extremadamente dolarizada en la frente cuando tiene que vender una propiedad. Y ni hablar de aquellos que tienen que vender muchas y que hacen un negocio de especulación inmobiliaria, no digo, pero saquemos al especulador que ya sabemos que está tratando de ganar lo máximo que puede. Ahora, personas que venden su inmueble, todo a dólar. Sí, bueno, eso siempre contamos esto, ¿no? El 21 de julio de 1976 salió una ley, se puso en vigencia una ley en la dictadura militar pensada por Martínez Dios y aquellos señores que lo asesoraban de las cámaras inmobiliarias de Capital y Gran Buenos Aires en aquel momento. Derogaron todo lo que venía anteriormente, estaban los alquileres congelados, una serie de situaciones difíciles, era muy complejo el momento. Entre ellos, el articulado lo que plantea es la apertura de que el dólar, todos los inmuebles, debían inteligentemente buscar una unidad de medida que fuera rápida
empezamos a utilizar el dólar como valor, la moneda extranjera permitida para ello. Lamentable problema que no pudimos desandar. De la mano de eso vinieron otras leyes, como la ley de entidades financieras y otras, que todavía están vigentes en la República Argentina y que creo son principios de males muy fuertes. Cuando en la década del 80 conseguimos la ley, la que se llama la ley de alquileres de Alfonsín, yo siempre recuerdo al queridísimo doctor Pedro Volkovich, Pedrito para nosotros, un maestro para todos nosotros, que ni siquiera pensaba como nosotros en términos sociales y políticos, sin embargo, era una persona ética y de bien, y que decía hay que hacer lo justo, un jurista que leía lo que le sucede a la gente y analizaba. ¿Cuál es el problema? La inflación no puede tener indexación. En aquel momento de la inflación de Alfonsín, que todos hablan, él decía con la ley de alquileres, y fue la ley de Alfonsín, y fue un dato muy fuerte, no se puede indexar un contrato de alquiler porque es un problema. La persona cuando alquila su inmueble y sabe que lo tiene ese tiempo y es dueño de la propiedad. No tiene problema, cobra más, menos, se le puede depreciar la moneda, pero la persona que alquila es una persona que está trabajando, que pierde mucho más, es el sector más débil de la relación del contrato de alquiler, eso pensaba. Claramente dijo no a la indexación. Ahora aparecen la gente que quiere copiar modelos que no existen en ningún lugar del mundo, fracasan, son terribles, solo sirven expulsando al resto de gente que plantean la dolarización para la economía, algo terriblemente perverso, absurdo, ¿no? Y aparte hay mucha gente que cree que es viable eso, cree que va a tiene en el bolsillo 10.000 pesos y va a tener 10.000 dólares, pobre persona, o sea, no le va a pasar, se lo decimos ahora, sálgase de la palmera, no va a pasar eso, va a pasar otra cosa, va a perder rapidísimo y van a expulsar a muchísima gente de todos los trabajos, porque ese es otro tema, van a precarizar el trabajo. El primer impacto que vamos a tener va a ser ese, ¿no? Y con respecto al valor de los inmuebles, yo creo seriamente que hay que ir a una unidad de medida como, si se quiere, en el país hermano de Brasil. Hasta con Bolsonaro no se dolarizaban los valores de los alquileres. O sea, ¿qué es lo que le está pasando acá? Que no hay una nacionalización de esas cuestiones. O sea, creo que hay un problema de pérdida de soberanía. En el tema de los inmuebles es muy grande y hay que terminar con eso. Hay una burbuja. Pero hay una burbuja que también tiene un problema, aquel que es propietario de 1 o 2 inmuebles, piense, se le está depreciando su capital y a usted se lo vienen a comprar los señores que tienen la economía concentrada. ¿Qué? ¿Esto es un fantasma? No, son los fondos de inversión que existen. Los dineros virtuales tienen en el medio ganancia todo el tiempo. El señor que le lleva, a usted viene una señora, le lleva la pizza a su casa, usted está contento, pero se le lleva el 25%, generalmente un grupo económico extranjero. Con las propiedades pasa exactamente lo mismo y es más grave. Vienen por el suelo, vienen por el agua, vienen por los hielos de la Patagonia, vienen por eso. Son esos grupos económicos extranjeros que se instalan en la Argentina. Se llaman fondos de inversión. Son los que están asociados al Fondo Monetario Internacional también. Son los grandes fondos de inversión que endeudan a la Argentina y nos endeudan a nosotros con estas pequeñas cosas. Yo creo que habría que tratar de decirle a la gente que no pegue, que no adhiera ligeramente el valor de los inmuebles al valor dólar, porque no es así, no es lo que le sucede. Hay que buscar, hay que tender a que lo que uno cobra del salario en moneda nacional sea lo mismo con lo que uno compra en otros momentos. Yo recuerdo que en la época de don Arturo Illia, cuando era el gobierno, la gente me decía, estamos mejor porque en tantos meses me compro con mi sueldo un Ford Falcon, que era el auto que en aquel momento estaba de moda. A eso hay que tender, a que vos una casa te la comprás en 7 años, uno sabe que pagando con su salario, con el ahorro, en 7 o en 20, de acuerdo si tiene mejor salario o peor salario, pero eso es lo que se discutía históricamente. El Estado debe tender a hacer política pública que permite y garantice ese tipo de derechos. Esa es la pelea por la vivienda digna. ¿Y por qué no lo hacen, Ire? Porque yo creo que los gobiernos hace mucho tiempo están colonizados por estos famosos grupos de poder. Aportantes creo que también, ¿no? Del 76 esta parte han pasado, y la decisión política todos los gobiernos, creo que es cada vez más agudo ese fenómeno. Sí. Creo que hay sonceras inmobiliarias terribles. Sonceras inmobiliarias son esas cosas que uno dice y repite como si fueran verdades y no entiende que es una estupidez tamaño gigante. Es lo que le sucede a algunos funcionarios.
Algunos funcionarios dicen cosas que son increíbles. Vamos a resolver el problema de la vivienda mediante lo que estamos haciendo y van e inauguran 340 propiedades. O Y hacen un 120, circo, hacen una fiesta. Claro. Señores, hacen falta millones de soluciones habitacionales. Es un problema de otra dimensión. Hace falta un estadista de verdad que tienda a solucionar el problema de esa naturaleza. Hace falta un pueblo que se deje de engañar con la gente que dice sonceras y empiece a defender el derecho a la soberanía. Hablan de muchas cosas, se van los barcos de aquí, el 70, el 60, el 50% de las exportaciones de agroalimentos por nuestros ríos y no tributan. Y se lo llevan, y permitimos que encima cobraran el peaje desde afuera. Ahora celebramos que cobramos 5.000 millones de pesos por el peaje que ahora hace el control público que tenemos sobre esto que se llama hidrovía, sociedad anónima. Eso debe ser del Estado. ¿Y cuánto será de verdad si contáramos y pesáramos y controláramos lo que se va por nuestras riquezas? Totalmente. Y eso que se va en negro y que los hacen los que están acá asociados a esos de afuera, se viene en negro la economía vinculada a la vivienda. Construyen departamentos, son permisos de edificación, construyen con eso. Estoy hablando de los que lo hacen casi en blanco serían. Claro, pero ese robo no molesta, molesta el del cable, el del cobre, ¿no? Entonces, Claro. ese Sí, pequeño... es una lucha, una batalla y cultural ese muy ni se importante. ve, es ¿no? una batalla cultural. Y de sentido, porque esto lo podemos plantear acá, pero en los medios por ahí con mayor anclaje o dominantes no son debates que muy pocas veces se van a dar, ¿no? Ujú. Lamentablemente. No nos queda tiempo, No. Nire. Espero que se pueda seguir debatiendo esto. Que al menos en el Consejo, Hay en que el abrir el Congreso, porque vemos que por ahí aparecen, ¿no?, algunas quijotadas, pero no hay, digamos, desde ejecutivos una decisión para cambiar y torcer la realidad de ¿cuántos somos? 9, 10 millones, no sé lo que seremos, y cada vez vamos a ser más, o no sé si No sé, inquilinos no tenemos o nómadas, ni ¿no? el Que la vamos a número. andar dando vuelta por todos lados Ujú. sin saber dónde aterrizar o anclarnos, ¿no? Ujú. Para cerrarte lo que vos decís y compartir, no se soluciona con cuestiones sencillas, ligeras. No, estamos ante un problema grave, la expulsión de la gente de la periferia de las ciudades, problema de desposeimiento Totalmente. de los inmuebles de muchos sectores medios. Las nuevas generaciones no pueden comprarse un inmueble, nunca van a ser propietarios, salvo que trabajen en los sectores de la economía enriquecida. Como eso es así, hace falta que el Estado se pare seriamente y tome medidas muy fuertes. Con el valor del alquiler, basta de aumentar el alquiler a lo que están aumentando, basta. O sea, así como quieren hacer un control de precio con la harina, hacer un control de precio con la vivienda porque la gente se va afuera, es grave el problema. Basta de aumentar las expensas como las aumentan, basta. El propietario que entienda que lo va a tener que poner, que entienda que el ahorro, comprarse más departamento para el futuro de no sé qué cosa, no va... amoldarse a la situación que estamos atravesando, Claro, ¿no? O las entenderlo, mayorías, ¿no? como en el mundo. Y aparte creo que la pandemia, creo que la globalización y otra serie de fenómenos, la guerra, otra serie de fenómenos internacionales están agravando el proceso. Totalmente. Y están haciendo una transferencia de riqueza gigantesco. Y aparte hay que adherirlo también a la pretensión, a la diferencia de la política, la geopolítica mundial, donde creo yo que Estados Unidos se quiere cubrir y entiende que bueno, es hora de nosotros agarrar el patio trasero, queremos hacer la pileta donde ustedes están viviendo, señores, váyanse de ahí. Medio como que está pasando eso, vienen por el agua y vienen por todo. Y para eso hace falta pararse en serio. Hacen falta señores que hagan política y que digan lo que tiene que decir. Sí, es un problema jugársela, como San Martín, era un problema jugársela, Totalmente. como Belgrano, era un problema, como hizo Petro en Absolutamente. Colombia, sí, es un problema, arriesga su vida por decir lo que tiene que decir. Hay que hacer eso acá, hacen falta políticos de esa naturaleza, y no señores cosméticos que se pintan la cara, que se sacan fotos, que ven cómo salen más en los portales. Muchachos, estamos discutiendo cómo van a ser los canales, los cables por donde viene el internet al territorio, estamos totalmente dependientes. Déjense de joder, Estados Unidos se preocupa porque la China, la India están desarrollando cables alternativos, o sea, saben que el verdadero problema del poder en el mundo va por otro lado. Entonces, Exacto, sin duda. dejemos de tener políticos cosméticos, lindos, rubios, rubias, de ojos celestes, basta. Tengamos personas que estudien, que trabajen, que acompañen la lucha de los sectores populares y aunemos todas las causas sociales en la Argentina. De eso se trata. Nire, gracias, como siempre es un placer, hay que seguirla, insistir Gracias. hasta vencer, como diría un amigo, ¿no? No nos queda otra en esta parte Sí, de la historia. Y un Gracias. país donde estemos todos, ¿no? Y todas. Sí, sin duda, con la Gracias gente a adentro. ustedes. Gracias. Ustedes hacen periodismo en esa línea.
Nira Roldán Gracias. estuvo con nosotros charlando un poquito sobre la problemática de la vivienda, ¿no? Que siempre Exactamente. es acuciante, que se va a empeorar, que esto lo vemos y que claramente en un año electoral vemos que las recetas o por lo menos los programas están todos edulcorados, pero este punto no aparece prácticamente en ningún lado. No, y es nuestra responsabilidad también como comunicadores decirlo Ponerlo y en traerlo. discusión, sin duda. Exactamente, es nuestra responsabilidad. Nos vamos, Fabián Arias estuvo en todo lo que tiene que ver con las cámaras y luces y sonido, Hernán Sofía. Cabrera, Sofía, Ale Bofeli en Televisión Regional, le mandamos un abrazo a toda la gente que también gran recibe grupo. el material Exacto. y amplificamos. Exactamente. Nos reencontramos la semana que Dale. viene. Chau. Chau.